Carla Méndez tenía 34 años y una rutina tan predecible que podía ejecutarla con los ojos cerrados. Despertar a las 6. Preparar desayuno para Sofía, su hija de 10 años. Dejarla en la escuela a las 7:30. Llegar a su trabajo en el hospital como asistente administrativa a las 8. Almorzar en su escritorio. Salir a las 6 de la tarde. Recoger a Sofía de la casa de su hermana Ann, cenar algo rápido. Ayudar con la tarea, al acostarla y finalmente, colapsar en el sofá con taza de té que rara vez terminaba antes de quedarse dormida. No era vida glamorosa, pero era su vida. Y después de 3 años siendo madre soltera, había aprendido a encontrar cierta paz en la previsibilidad. La rutina significaba control. Control significaba que ella y Sofía estarían bien. Había sido diferente cuando Mario estaba. Su ex esposo había traído caos a sus vidas. El tipo de caos que al principio parecía emocionante, pero que eventualmente se reveló como simplemente destructivo. Gastos impulsivos que los dejaban sin dinero para renta. Promesas rotas sobre conseguir trabajo estable. Y finalmente, la revelación de que había estado viviendo doble vida durante 2 años. El divorcio había sido necesario pero brutal. Mario había desaparecido completamente, después sin pagos de manutención, sin llamadas, sin tarjetas de cumpleaños para Sofía Ann. Era como si su familia anterior simplemente dejara de existir para él. Así que Carla construyó nueva vida sobre las ruinas del anterior trabajo estable. Apartamento pequeño, pero limpio. Rutina que mantenía las cosas funcionando. No era perfecta, pero era suya. Esa noche de jueves había sido como cualquier otra. Carla había terminado sus tareas administrativas. Había organizado archivos de pacientes para el día siguiente. Había confirmado citas médicas. A las 6 en punto, había apagado su computadora, había tomado su bolso y había caminado hacia el elevador junto con los últimos empleados que salían. El hospital donde trabajaba era grande complejo de varios edificios con estacionamiento masivo, que parecía desierto después de las 6. Durante el día estaba lleno de vida en ambulancias, visitantes, personal médico corriendo entre edificios, pero por la noche se transformaba en espacio vacío y silencioso donde el sonido de tus propios pasos resonaba de manera inquietante. Carla había aprendido a caminar rápido, a mantener sus llaves entre los dedos como le habían enseñado en clase de defensa personal, a estar consciente de su entorno. 3 años sola te enseñaban a ser cautelosa. Esa noche, mientras cruzaba la sección C del estacionamiento, hacia donde había dejado su auto viejo, pero confiable, algo captó su atención en su visión periférica: movimiento, o más bien, la ausencia de movimiento. Algo que estaba tan quieto en espacio, que debería estar vacío, que destacaba por su inmovilidad. Se detuvo entre 2 SUVs oscuras, apenas visible en la luz tenue de las lámparas del estacionamiento. Había niño pequeño. Tenía tal vez 5 o 6 años, con cabello oscuro despeinado y ropa que se veía ligeramente grande para su cuerpo delgado, y estaba completamente inmóvil, mirando hacia adelante sin enfocar nada en particular. El primer pensamiento de Carla fue lógico: padres distraídos. Tal vez estaban cargando el auto y el niño se había quedado atrás. Pasaba todo el tiempo con niños pequeños. Distraían, se quedaban rezagados, se fascinaban con algo insignificante, mientras los adultos seguían adelante sin notar. Miró alrededor, esperando ver adulto emergiendo de auto cercano, llamando al niño, pero el estacionamiento estaba vacío. No había nadie más visible, solo ella y este niño, que permanecía inmóvil como estatua. Carla dudó. Cada instinto le decía que se involucrara. Era madre. Después de todo, no podía simplemente pasar junto a niño claramente perdido o abandonado. Pero también era mujer sola en estacionamiento oscuro y había sido entrenada por vida y experiencia a ser cautelosa. ¿Y si era trampa? ¿Y si alguien estaba usando al niño como señuelo? Se quedó donde estaba, a distancia segura, y llamó con voz que intentaba sonar amigable pero firme. «Hola, ¿estás bien?» El niño no respondió inmediatamente, pero su cabeza giró lentamente hacia ella, y cuando Carla vio su rostro completo bajo la luz, sintió algo apretarse en su pecho. No era expresión que un niño debería tener. No había curiosidad infantil o timidez normal. En cambio, había cansancio, resignación y algo más oscuro,
que Carla no quería nombrar porque significaba que este niño había visto cosas que ningún niño debería ver. ¿Dónde está tu mamá?, Carla preguntó, dando paso cauteloso más cerca. El niño la miró durante largo momento, y entonces habló, con voz tan suave que Carla casi no la escuchó. Mi mamá está muerta. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Carla se quedó congelada, sin saber qué decir. ¿Era verdad? ¿O era este el tipo de cosa que niños pequeños decían cuando estaban confundidos o asustados? ¿Qué quieres decir, cariño?, Carla preguntó suavemente. Acercándose más a Nahora, podía ver más detalles la suciedad en sus mejillas, como si hubiera estado llorando y limpiándose las lágrimas con manos sucias. Los zapatos que no coincidían, la forma en que temblaba ligeramente, a pesar de que la noche no estaba particularmente fría. El niño miró hacia abajo a mi mamá. Ella estaba en el auto, y entonces no estaba despierta, y el señor dijo que tenía que irme, que no podía quedarme con ella. Carla sintió escalofríos recorriendo su espina. Esto no era invención de niño confundido. Esto era algo real, algo terrible. Se arrodilló para estar al nivel de los ojos del niño, manteniendo distancia respetuosa, pero dejando claro que estaba escuchando. ¿Qué señor, cariño? ¿Quién te dijo eso? ¿El señor que estaba con mi mamá, el que la hizo dormir en el corazón de Carla, latía tan fuerte ahora que podía escucharlo en sus oídos? Sacó su teléfono con manos que intentaba mantener estables. ¿Cómo te llamas? ¿Daniel? Está bien, Daniel. Mi nombre es Carla. Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesito llamar a algunas personas que puedan asegurarse de que estés a salvo. ¿Está bien? Daniel asintió pequeñamente. Y entonces, como si las compuertas se hubieran abierto finalmente, comenzó a hablar con prisa que sugería que había estado conteniendo estas palabras durante demasiado tiempo. Mi mamá estaba en el auto. Estábamos esperando. Ella dijo que solo sería un minuto, que tenía que hablar con alguien. Y entonces, el señor vino y se sentó con ella. Y estaban hablando, pero luego estaban gritando. Y entonces mi mamá dejó de hacer ruido. Y el señor me miró y dijo que tenía que irme, que si le decía a alguien me lastimaría también. Carla marcó 911 con dedos temblorosos mientras mantenía sus ojos en Daniel. ¿Cuándo pasó esto? Daniel. Hoy. No sé, fue cuando todavía había luz. Y entonces se puso oscuro. Y he estado caminando, buscando ayuda. Pero tenía miedo de que el señor me encontrara. La operadora de 911, respondió. ¿Cuál es su emergencia? Estoy en el estacionamiento del Hospital Central, Carla dijo, intentando mantener su voz calmada. Hay niño aquí. Tiene tal vez 6 años. Dice que algo le pasó a su madre. Necesito policía y servicios infantiles. Y posiblemente ambulancia. Mientras daba más detalles a la operadora, Carla observaba a Daniel. El niño se había sentado en el pavimento, como si sus piernas finalmente hubieran cedido después de horas o días de estar de pie. La ayuda viene, Daniel, Carla le aseguró después de colgar. Van a encontrar a tu mamá. ¿Van a asegurarse de que estés bien? ¿Puedo sentarme en su auto?, Daniel preguntó con voz tan pequeña. Tengo mucho frío. Carla dudó solo por segundo. Técnicamente, no debería mover al niño antes de que llegara la policía, pero lo miraba temblar. Vio el agotamiento en cada línea de su cuerpo pequeño, y no pudo soportarlo. Claro, cariño. Venezuela guió a Daniel a su auto, abrió la puerta trasera y lo ayudó a subir. Inmediatamente se acurrucó en el asiento, cerrando sus ojos como si no hubiera dormido en días. Carla tomó la chaqueta que siempre mantenía en el auto y la puso sobre él. ¿Tienes hambre? Daniel asintió sin abrir los ojos. Carla rebuscó en su bolso y encontró barra de granola que había empacado para emergencias. Se la dio a Daniel, quien la devoró con hambre que confirmaba que no había comido en mucho tiempo. Mientras esperaban a la policía, Carla se sentó en el asiento del conductor con la puerta abierta, manteniendo un ojo en Daniel y otro en el estacionamiento. Su mente corría con posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Qué le había pasado a la madre de este niño? ¿Quién era el señor que Daniel mencionaba? ¿Por qué Daniel había estado solo durante horas, posiblemente desde la tarde? Y la pregunta que le inquietaba más, ¿por qué Daniel había elegido a ella
para contar su historia? ¿Había sido solo suerte que Carla pasara por ese estacionamiento en ese momento? ¿O había algo más? Las sirenas rompieron el silencio de la noche 5 minutos después. 2 patrullas y una ambulancia llegaron simultáneamente. Luces parpadeando pero sin sonido protocolo para no asustar más al niño. Carla salió de su auto mientras los oficiales se acercaban. Explicó rápidamente la situación, repitiendo lo que Daniel le había contado. Los paramédicos fueron directamente al auto para revisar a Daniel. Está físicamente bien. Uno de ellos reportó después de examen rápido, deshidratado, exhausto, pero sin heridas visibles. Necesita fluidos y comida, pero puede esperar. Uno de los oficiales, mujer de mediana edad con expresión amable, pero seria, acercó a Carla. Soy la detective Ramírez. ¿Puede repetir exactamente lo que el niño le dijo? Carla repitió la historia, palabra por palabra. Mientras hablaba, vio la expresión de la detective oscurecerse. Vamos a necesitar buscar en el área, la detective dijo a su compañero. Si hay madre en algún auto aquí, necesitamos encontrarla ahora. Se giraron hacia Daniel, quien ahora estaba sentado en el asiento trasero del auto de Carla, con manta de emergencia alrededor de sus hombros, sosteniendo botella de agua que los paramédicos le habían dado. Daniel, la detective Ramírez dijo suavemente, arrodillándose frente a él, necesito que seas muy valiente y me ayudes. ¿Puedes recordar dónde estaba el auto donde estabas con tu mamá? Daniel miró alrededor del estacionamiento, confusión en su rostro. Todo probablemente se veía igual en la oscuridad. No sé, Anera. Era como estos, señaló a los SUVs cercanos. ¿De qué color? ¿Azulan o negro? No sé. Era comprensible. Para niño asustado y traumatizado, los detalles se volvían borrosos. Está bien, cariño, vamos a buscar. ¿Recuerdas algo más sobre el lugar? ¿Estaba cerca de algún edificio? ¿Cerca de una luz? Daniel pensó duramente, frunciendo su pequeña frente. Había señalan con números A y dibujo de flecha. La detective Ramírez asintió. Eso nos ayuda. Vamos a buscar. Se giró hacia los otros oficiales. Necesitamos buscar sistemáticamente, concentrándonos en secciones con señalización direccional. Buscamos vehículo oscuro, posiblemente con ocupante inconsciente, o peor, mientras los oficiales se dispersaban. La detective regresó a Carla. Va a necesitar quedarse para declaración completa, y desafortunadamente, necesitaremos mantener al niño en custodia protectora hasta que sepamos más sobre la situación. ¿No puede quedarse conmigo? Carla se sorprendió a sí misma con la pregunta. No tenía sentido, era extraña para este niño, pero algo en la forma en que Daniel la había mirado, la confianza que había depositado en ella al contar su historia, hacía que la idea de enviarlo con servicios sociales se sintiera como traición. Es protocolo, la detective explicó con voz, no sin simpatía. Hasta que sepamos qué pasó. ¿Dónde están sus familiares? Si es seguro. Fue interrumpida por radio estática y voz urgente. Detective. Encontramos algo. Sección F. Nivel inferior. Necesita venir ahora. La expresión de la detective se endureció. Quédese aquí con Daniel, le dijo a Carla. Luego a los paramédicos mantengan al niño aquí. No dejen que vea nada. Observó a la detective correr hacia su patrulla y conducir hacia el nivel inferior del estacionamiento. Otros vehículos de emergencia la siguieron, creando procesión de luces parpadeantes que desaparecieron en la rampa. Daniel se había quedado quieto otra vez, envuelto en su manta, mirando a la nada. Carla se sentó junto a él, sin tocarlo, pero dejando claro que estaba allí. Van a encontrar a tu mamá, dijo suavemente, aunque no estaba segura si era verdad o si encontrarla sería buena noticia. Ya sé. Daniel respondió con voz hueca. Ya sé que no va a despertar. Las palabras perforaron el corazón de Carla. Este niño sabía. De alguna manera, a pesar de su edad, entendía que algo irreversible había pasado. 20 minutos después, la detective Ramírez regresó. Su rostro era máscara cuidadosamente neutral, la expresión de alguien que había visto demasiado en su carrera, pero que nunca se acostumbraba completamente. Se acercó a Carla, alejándose lo suficiente de Daniel para que no pudiera escuchar. Encontramos vehículo, dijo en voz baja. Honda azul. Matrícula confirma que pertenece a Isabel Torres, 32 años. Y hay cuerpo en el asiento del conductor. ¿Está muerta? Los paramédicos están trabajando ahora.
pero no se ve bien, parece sobredosis. Hay evidencia de drogas en el vehículo, alguien vaciló. Hay señales de que no estaba sola. Otra persona estuvo en ese auto, posiblemente el señor que Daniel mencionó. Carla sintió náusea creciendo. ¿Qué va a pasar con Daniel? Servicios infantiles ya está en camino. Lo llevarán a refugio temporal mientras localizamos familia. Padre, abuelos, alguien. ¿Y si no hay nadie? La detective miró a Daniel, su expresión suavizándose. Entonces entra en el sistema Foster Care hasta que se resuelva la situación. Carla sabía lo que eso significaba. Había escuchado las historias hogares temporales sobrepoblados, niños movidos de lugar en lugar, trauma apilándose sobre trauma. Quiero ayudar, dijo impulsivamente. No sé cómo, pero no puedo simplemente. Irman, la detective, la estudió. Tiene buen corazón. Pero esto es investigación activa ahora. Posible homicidio, o al menos negligencia criminal. El niño es testigo. Las cosas se van a poner complicadas. No me importa. Debería importarle. Si esto va a juicio, si Daniel tiene que testificar, va a necesitar estabilidad. Va a necesitar alguien que pueda estar allí a largo plazo, no solo por buena intención del momento. Las palabras fueron duras, pero honestas, y Carla sabía que la detective tenía razón. ¿Qué podía ofrecer realmente? Era madre soltera con su propia hija, para cuidar, trabajo de tiempo completo, han recursos limitados. Pero mientras miraba a Daniel pequeño, asustado, completamente solo en el mundo, no podía simplemente alejarse. Al menos deme forma de verificar cómo está, Carla rogó. Un número de contacto en algo. En la detective dudó. Luego sacó tarjeta de negocios. Llámeme en unos días. Le diré lo que pueda sin comprometer la investigación. Ann, la trabajadora social, llegó 30 minutos después. Mujer joven, con sonrisa amable, pero cansada, que había claramente hecho esto demasiadas veces. Hola Daniel, dijo suavemente. Ann me llamo Carmen. Voy a llevarte al lugar seguro, donde puedes dormir y comer algo apropiado. ¿Está bien? Daniel miró a Carla con ojos que rogaban que no lo dejara ir. Y Carla sintió su corazón romperse un poco. Se arrodilló frente a él. Vas a estar bien, Ann. Carmen va a cuidarte. Y yo voy a verificar cómo estás. Te lo prometo. ¿Por qué no puede venir usted? Daniel preguntó, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. ¿Por qué? Porque las reglas dicen que tienes que ir con Carmen primero. Pero no te estoy dejando. Te lo prometo. Daniel se lanzó hacia adelante y abrazó a Carla con fuerza desesperada de niño que se estaba ahogando, y ella era su único salvavidas. Carla lo abrazó de vuelta, sintiendo sus propias lágrimas comenzando a caer. Vas a estar bien, susurró. Eres tan valiente. Y tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Eventualmente, Carmen tuvo que llevarse a Daniel. El niño fue físicamente, pero sus ojos permanecieron en Carla hasta que desapareció en el auto de servicios sociales. Carla se quedó parada en el estacionamiento, temblando a pesar de que la noche no estaba fría. La detective Ramírez se acercó. Hizo algo bueno hoy, dijo. Ese niño habría pasado la noche en ese estacionamiento si usted no se hubiera detenido. Posiblemente más tiempo. ¿Quién sabe qué habría pasado? No se siente como suficiente. Nunca se siente así. Pero es lo que tenemos. Después de dar su declaración completa, Carla finalmente fue liberada para irse. Condujo a casa en aturdimiento, casi olvidando recoger a Sofía de la casa de su hermana. ¿Mami? ¿Estás bien? Sofía preguntó cuando Carla llegó, notando claramente que algo estaba mal. Sí, cariño, solo fue día largo en el trabajo, pero esa noche, después de acostar a Sofía, Carla se sentó en su sofá y lloró por Daniel, por su madre, que posiblemente había muerto sola en auto oscuro, por todos los niños en el mundo que terminaban solos a través de circunstancias más allá de su control. Y tomó decisión. No sabía exactamente cómo todavía, pero encontraría forma de ayudar a Daniel, de asegurarse de que no se perdiera en el sistema, de ser la persona que aparecía por él cuando nadie más lo haría. Porque esa era la cosa sobre ser madre. Aprendías que el amor no estaba limitado a tu propia sangre. Podía expandirse. Podía alcanzar a niño que encontrabas en estacionamiento oscuro,
que te contaba verdad terrible con voz quebrada. Y una vez que ese amor tocaba tu corazón, no podías simplemente alejarte. Aunque el mundo entero te dijera que no era tu problema, aunque fuera complicado y difícil e imposible. Porque algunos encuentros no eran accidentes, algunos eran destino disfrazado de coincidencia. Y Carla tenía sensación de que encontrar a Daniel no había sido coincidencia en absoluto. Era el comienzo de algo que cambiaría ambas sus vidas, para siempre. Carla no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniel y sus ojos, demasiado viejos para su edad, la forma en que había temblado, envuelto en la manta, la confianza desesperada con la que la había abrazado antes de ser llevado. A las 6 de la mañana, después de haber pasado las últimas 3 horas mirando el techo, finalmente se rindió y preparó café. Sofía encontró a su madre en la cocina, todavía en pijama, mirando sin ver por la ventana. «Mami, ¿qué pasa?» Carla se giró, forzando sonrisa a nada. «Cariño, solo pensando sobre trabajo». Algo así no podía contarle a Sofía sobre Daniel. No, todavía. La niña era sensible y lloraría por días sobre este niño que nunca había conocido. Y Carla necesitaba entender la situación completa antes de involucrar a su hija. Después de llevar a Sofía a la escuela, Carla se sentó en su auto en el estacionamiento y miró la tarjeta que la detective Ramírez le había dado. Era temprano, apenas las 8. Probablemente demasiado temprano para llamar, pero marcó, de todas formas. «Detective Ramírez». La voz familiar respondió después del tercer timbre. «Hola, soy Carla Méndez, la mujer que encontró a Daniel anoche. Sé que dijo que llamara en unos días, pero necesito saber. Está bien». Hubo pausa. Carla podía escuchar sonidos de oficina, en el fondo teléfono sonando, voces murmurando. «Está físicamente bien». La detective dijo, finalmente, «Está en refugio temporal Ancomio. Durmió en los psicólogos infantiles, lo evaluarán hoy». ¿Y su madre? Otro silencio, más pesado. «Isabel Torres fue declarada muerta a las 11:47 p.m. anoche. Sobredosis de opioides mezclados con benzodiazepinas. Todavía están determinando si fue accidental o si alguien la mató». Carla terminó, sintiendo náusea. «No puedo comentar sobre investigación activa, pero sí, estamos tratándolo como posible homicidio. El señor que Daniel mencionó es persona de interés. Estamos revisando cámaras de seguridad del hospital, buscando vehículo que entró y salió del estacionamiento durante el marco de tiempo relevante. ¿Daniel tiene familia? ¿Alguien que pueda cuidarlo? Estamos buscando». Isabel Torres no tenía familia inmediata listada en sus registros. Estamos rastreando parientes más lejanos. ¿Y el padre? ¿Hay padre en la imagen? Nombre en certificado de nacimiento de Daniel es Marco Vega Andé. Pero ese hombre ha estado en prisión durante los últimos 3 años. Violencia doméstica y posesión de drogas. Así que no es opción como custodio. Carla cerró sus ojos. Por supuesto. Daniel no solo había perdido a su madre, probablemente nunca había tenido padre real para empezar. «Escuche». La detective dijo, su voz suavizándose. «Sé que siente conexión con el niño, no es natural. Usted fue la persona que lo salvó, quien lo escuchó cuando más lo necesitaba. Pero necesita entender, este es caso complejo. Si realmente queremos ayudar a Daniel, necesitamos hacerlo correctamente, a través de canales apropiados». ¿Qué significa eso? Significa que si está seria sobre estar involucrada en su vida, necesitará trabajar con servicios infantiles, posiblemente convertirse en hogar temporal certificado si quiere que coloquen a Daniel con usted eventualmente. Es proceso largo, en entrenamiento, en visitas al hogar, verificaciones de antecedentes, haré lo que sea necesario. Es compromiso grande, señora Méndez. No es solo sobre sentimientos, es sobre realidad práctica de cuidar niño traumatizado, que acaba de perder a su madre, que probablemente necesitará terapia extensa, que podría tener problemas de comportamiento que surjan del trauma. Lo entiendo, y todavía quiero hacerlo. Anne escuchó a la detective suspirar. «Está bien, le daré número de coordinadora de servicios infantiles. Su nombre es Patricia López. Dígale que yo la referí. Ella puede guiarla a través del proceso». Carla escribió el número con manos que temblaban ligeramente.
Gracias, Annie Detective. ¿Puedo al menos verlo? ¿A Daniel? Solo para que sepa que no lo olvidé. Déjeme hacer algunas llamadas. No prometo nada, pero veré qué puedo hacer en D. Después de colgar, Carla llamó a su trabajo y pidió día personal. Su supervisor, a quien conocía bien la historia, estuvo de acuerdo inmediatamente. Tómate el tiempo que necesites. Esto es importante. Luego Carla llamó al número que la detective le había dado. Patricia López sonaba agotada, pero amable voz de alguien que había estado en trabajo social demasiado tiempo para ser ingenua, pero no tanto como para volverse completamente cínica. Entonces quiere convertirse en hogar temporal. Patricia dijo después de que Carla explicó la situación. ¿Entiende que no puedo garantizar que Daniel sea colocado con usted? Hay proceso. Y hay otros hogares certificados que tienen prioridad. Lo entiendo, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué? Y no me malinterprete, aprecio el impulso, pero necesito entender su motivación. ¿Es esto sobre salvar a un niño? ¿O es sobre salvar a este niño específicamente? Carla pensó cuidadosamente antes de responder. Cuando encontré a Daniel anoche, cuando escuché lo que había vivido, vaya mi propia hija, vi cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo hubiera tomado caminos diferentes, y entendí que la diferencia entre mi Sofía durmiendo, segura en su cama, y Daniel solo en estacionamiento oscuro, era simplemente suerte en circunstancia, numéritu u valor. Así que sí, quiero ayudar a este niño específicamente porque él me encontró, o yo lo encontré. Y no creo que fue accidente. Hubo silencio. Luego Patricia habló con voz más suave. Está bien. Está bien. Le daré aplicación para certificación de hogar temporal. Es proceso de 3 meses mínimo. Entrenamiento cada sábado durante 8 semanas. Verificación de antecedentes. Visita al hogar en evaluaciones financieras. Y señora Méndez, preciso ser honesta. El hecho de que sea madre soltera trabajadora no es ventaja. El sistema prefiere hogares de 2 padres con más recursos. Pero no me descalifica, no la descalifica, solo hace las cosas más difíciles. Mi vida entera ha sido difícil. Estoy acostumbrada. Patricia rió suavemente. Creo que va a estar bien, señora Méndez. Enviaré los formularios por correo electrónico hoy. Complételos y devuélvalos dentro de 1 semana. Y mientras tanto, déjeme ver ¿qué puedo hacer sobre visita con Daniel? Sin promesas. La llamada terminó con Carla, sintiéndose extrañamente esperanzada y aterrorizada simultáneamente. ¿Qué estaba haciendo? Ya apenas podía manejar su propia vida, sus propias responsabilidades. ¿Cómo podría agregar niño traumatizado a la mezcla? Pero entonces pensó en Daniel preguntando, ¿por qué no puede venir usted? Con voz quebrada y supo que no tenía elección. No. Realmente, porque una vez que veías sufrimiento como ese, una vez que te permitías sentir la responsabilidad de hacer algo al respecto, no podías simplemente alejarte, aunque fuera inconveniente, aunque fuera difícil, aunque cambiara todo. 4 días después de encontrar a Daniel, Carla recibió llamada de Patricia López. Conseguí aprobación para visita supervisada. 1 hora en mañana a las 2 de la tarde, en el refugio. Estaré presente todo el tiempo. Carla había llegado 30 minutos temprano. Nerviosa de manera que no había estado desde su primera cita con Mario hace años, el refugio temporal era edificio institucional limpio, pero desprovisto de calidez, con paredes color beige y decoración genérica que intentaba ser alegre, pero solo lograba ser deprimente. Patricia la encontró en la recepción. Era mujer de 40 y tantos con cabello gris, que no intentaba esconder, y ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que todavía mantenían chispa de compasión. Algunas reglas, dijo mientras guiaba a Carla por pasillo. No pregunta sobre su madre o sobre esa noche, a menos que él saque el tema primero. No promesas sobre el futuro que no puede garantizar. No contacto físico excesivo, abrazo está bien si él lo inicia. Y necesito que entiendan, Daniel ha estado en difícil en pesadillas cada noche. Se niega a comer mucho. No habla con los otros niños. ¿Ha preguntado por mí? Patricia la miró con expresión que Carla no pudo descifrar. Es literalmente la única cosa que ha preguntado. Cuando viene la señora del estacionamiento en algo, se apretó en el pecho de Carla.
El peso de esa expectativa ha de ser la única persona que este niño quería ver era abrumador. Patricia abrió puerta a sala de juegos pequeña, y ahí estaba Daniel, sentado en esquina, con libro que claramente no estaba leyendo. Cuando vio a Carla, su rostro completo cambió de resignación a algo parecido a esperanza. «Señora Carla», se levantó de un salto y corrió hacia ella. Carla se arrodilló automáticamente y Daniel se lanzó a sus brazos con fuerza que casi la tumbó. «¿Viniste?», Daniel susurró contra su hombro. «Pensé que tal vez era sueño, que no eras real». Carla sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Soy real y prometí venir. Siempre cumplo mis promesas». Patricia observaba desde la puerta, expresión cuidadosamente neutral, pero con algo más suave en sus ojos. Durante la siguiente hora, Carla y Daniel hablaron. Bueno, mayormente Carla habló sobre Sofía, sobre su trabajo, sobre cosas mundanas y seguras. Daniel escuchaba con atención, que sugería que estaba absorbiendo cada palabra, memorizándola como si fueran preciosas. «¿Sofía sabe sobre mí?», preguntó en un momento. «Sabe que conocí a niño valiente, que necesitaba ayuda, pero no los detalles. ¿Piensa que soy raro?». La pregunta perforó el corazón de Carla. «Por supuesto que no». «¿Por qué pensarías eso?». Daniel se encogió de hombros, jugando con borde de su camisa. «Los otros niños aquí dicen que soy raro, porque no juego, porque tengo pesadillas, porque mi mamá se detuvo». Voz quebrándose, Carla miró a Patricia, quien asintió ligeramente. Estaba bien hablar sobre esto si Daniel lo iniciaba. «Daniel, lo que le pasó a tu mamá no fue tu culpa, y tener pesadillas después de algo así es completamente normal. No te hace raro, te hace humano. Pero ella realmente se fue. Para siempre, sí. Cariño, lo siento mucho». Daniel asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía, pero que había estado esperando que alguien contradijera. «El señor malo la hizo dormir para siempre». Carla intercambió mirada con Patricia. Esto era evidencia, confirmación de que alguien había estado involucrado en la muerte de Isabel Torres. «Daniel», Patricia intervino suavemente, «¿puedes describir a ese señor?». Como se veía, Daniel pensó durante un momento largo. Era grande, alto, tenía tatuaje. Aquí tocó su propio cuello, como serpiente o algo. Y olía raro, como lo que mi mamá a veces usaba cuando estaba triste. «¿Medicinas?». Carla preguntó. «Creo que sí, en cosas que venían en bolsitas pequeñas». Patricia estaba escribiendo todo esto. Después de visita, compartiría la información con la detective Ramírez. Demasiado pronto, la hora terminó. Daniel se aferró a Carla cuando Patricia anunció que era tiempo de irse. «¿Cuándo vuelves?». «Tan pronto como pueda». «Lo prometo». «¿Y luego puedo ir a vivir contigo?». «¿Cómo?». «Sofía». La pregunta hizo que el tiempo se detuviera. Carla miró a Patricia, buscando orientación. La trabajadora social negó con la cabeza sutilmente. «No hagas promesas». «Estoy trabajando en eso», Carla dijo cuidadosamente. «Pero es proceso, toma tiempo. ¿Puedes ser paciente?». Daniel asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener. «Todos dicen, sé paciente, pero luego nunca pasa nada». Bueno, las palabras golpearon a Carla como puño físico. Este niño ya había aprendido, a su edad, que los adultos hacían promesas que no cumplían, que esperar solo llevaba a decepción. «Te digo que», Carla dijo, arrodillándose a su nivel, «voy a llamar a Patricia cada semana y preguntar cómo estás. Y voy a trabajar muy duro para hacer posible que vengas a quedarte conmigo. No puedo prometer que funcionará, y reglas y procesos que tienen que pasar, pero puedo prometer que voy a intentar con todo lo que tengo». Daniel pensó sobre esto. Luego asintió. «Está bien, esperaré, pero no demasiado tiempo». Mientras Carla conducía a casa esa tarde, tuvo conversación difícil consigo misma. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Traer niño traumatizado a su hogar, donde Sofía ya tenía rutina establecida? ¿Afectar las finanzas que ya estaban ajustadas? ¿Cambiar todo sobre cómo funcionaba su vida? Y cada vez que su mente presentaba razón para no hacerlo, veía el rostro de Daniel diciendo: «Pensé que no eras real». Para cuando llegó a casa, había tomado decisión. Llamó a su hermana Lucía,
quien cuidaba a Sofía, necesito hablar contigo sobre algo grande. Los siguientes 2 meses fueron torbellino de papeleo, entrenamiento y transformación. Carla asistió a clases de certificación de hogar temporal cada sábado, 8 horas de entrenamiento sobre trauma infantil, manejo de comportamiento, cómo trabajar con sistema de servicios infantiles. Aprendió sobre apego reactivo, sobre cómo niños que han experimentado trauma pueden empujar lejos precisamente a las personas que intentan ayudarlos. Sobre regresión, como Daniel podría tener accidentes aunque estuviera entrenado para ir al baño, como podría volverse pegajoso o retraído. Prepárense, la instructora había dicho, para que las cosas empeoren antes de mejorar. Porque cuando estos niños finalmente se sienten seguros, todo el trauma que han estado conteniendo sale. Carla también tuvo conversación con Sofía Ann. La había sentado una tarde, después de que Patricia había aprobado que era apropiado involucrarla. ¿Recuerdas que te conté sobre el niño que encontré en el estacionamiento? Sofía asintió, ojos grandes y serios. Bueno, ese niño se llama Daniel y está solo ahora. Su mamá murió y no tiene familia que pueda cuidarlo. Eso es triste. Sí, es muy triste. Y he estado pensando, ¿qué pensaría si Daniel viniera a vivir con nosotras por un tiempo? Sofía había fruncido el ceño, procesando, como hermano, algo así. Sería como tener compañero de cuarto que también es niño. Tendría su propia cama, pero compartiríamos nuestra casa con él. ¿Y tendría que compartir mis juguetes? Carla casi rió ante la practicidad infantil de la pregunta. Probablemente, algunos han, pero no todos. Y tendrías que ser paciente con él, Daniel. Ha pasado por cosas muy difíciles. Podría estar triste mucho. Podría tener pesadillas. Podría necesitar atención extra, Sofía. Había pensado sobre esto seriamente, como cuando yo tuve pesadillas después de que papá se fue. La comparación sorprendió a Carla. Había olvidado o bloqueado cuán difíciles habían sido esos primeros meses para Sofía también. Sí, algo así. Entonces, está bien, porque tú me ayudaste cuando yo tuve pesadillas. Podemos ayudar a Daniel juntas. El corazón de Carla se expandió. Su hija, su pequeña niña de 10 años, entendía compasión de manera que muchos adultos nunca aprenderían. La visita al hogar fue estresante. Inspector de servicios infantiles llegó sin aviso protocolo estándar y revisó todo. La seguridad del apartamento, si había suficiente espacio, si los ingresos de Carla podían soportar niño adicional, ¿dónde dormiría el niño? El inspector había preguntado, tengo habitación pequeña extra que uso como oficina, ¿puedo convertirla en dormitorio? Y económicamente, Carla había presentado sus estados financieros. No eran impresionantes, madre soltera, con trabajo administrativo, no ganaba fortuna, pero mostraba estabilidad. Pagos de renta siempre a tiempo, sin deudas importantes, ahorros modestos pero presentes. El Estado proporciona estipendio para hogares temporales. El inspector había notado, ayudaría con costos. No estoy haciendo esto por dinero, lo sé. Pero necesita ser realista sobre costos de criar niño. Adicional, el inspector se había ido con lista de pequeñas mejoras necesarias, mejor cerradura en gabinete, donde Carla guardaba productos de limpieza, detector de humo adicional, extinguidor de incendios en cocina. Carla las completó todas en una semana. Mientras tanto, seguía visitando a Daniel cuando permitían, 1 hora, cada 2 semanas, nunca suficiente. Cada visita, Daniel preguntaba lo mismo. ¿Cuándo puedo ir contigo? Y cada visita, Carla tenía que responder en pronto. Estamos trabajando en ello. Patricia la actualizaba sobre el progreso del caso. La detective Ramírez había identificado al señor que Daniel había visto traficante de drogas, llamado Héctor Ruiz, con extenso historial criminal. Había sido arrestado 2 semanas después de la muerte de Isabel Torres. Está negando todo, Patricia había dicho. Pero hay evidencia que lo coloca en escena. Huellas digitales en auto de Isabel, mensajes de texto entre ellos. ¿Y testimonio de Daniel? ¿Tendrá que testificar? Eventualmente, sí, aun cuando vaya a juicio, pero no por varios meses, al menos. Y mientras tanto, necesitamos estabilidad para él, y eso
es donde entras tú, Ann, finalmente. Después de 10 semanas de proceso, Carla recibió llamada que había estado esperando. Fuiste aprobada, Patricia anunció. Certificación completa de hogar temporal, lo que significa que puedo comenzar trámites para colocar a Daniel contigo. ¿Cuánto tiempo tomará? Normalmente, semanas. Pero dado que tú eres quien lo encontró, que él ha establecido vínculo contigo y que no hay otros familiares apareciendo, puedo acelerarlo. Tal vez una semana, 7 días. Y entonces, Daniel vendría a casa. Carla pasó esa semana transformando su pequeña oficina en dormitorio. Compró cama individual, ropa de cama con superhéroes, que pensó que a niño de 6 años podría gustarle. Despejó espacio en armario. Agregó lámpara de noche, recordando que Daniel había mencionado tener miedo de la oscuridad. Sofía ayudó, eligiendo algunos de sus juguetes para compartir con Daniel. Había hecho señal de bienvenida con crayones. Han bienvenido a casa. Daniel con flores dibujadas alrededor. La noche antes de que Daniel llegara, Carla no pudo dormir. Repasó mentalmente todo lo que había aprendido en entrenamiento, sobre establecer rutinas, sobre validar emociones, sobre ser paciente cuando Daniel inevitablemente probara límites. A la mañana siguiente, Patricia trajo a Daniel al apartamento. Él llegó con una mochila pequeña, todo lo que poseía en el mundo. Cuando vio a Carla, su rostro completo se iluminó. ¿Realmente es hoy? ¿Realmente me quedo? ¿Realmente es hoy? Bienvenido a casa. Daniel en Sofía apareció desde su cuarto, tímida, pero amigable. Hola, soy Sofía. Esta es tu habitación. Lo guió hacia el cuarto que habían preparado. Carla observó a Daniel entrar lentamente, tocando todo como si tuviera miedo de que desapareciera. Vio el señal de bienvenida y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Esto es para mí? ¿Solo para mí? Sí. Carla dijo suavemente. Tu propia habitación. En tu propia cama, tu propio espacio. Daniel se sentó en la cama cuidadosamente, como si no estuviera seguro de tener permiso. Y entonces, sin aviso, comenzó a llorar sollozos profundos que claramente había estado conteniendo durante semanas. Carla se sentó junto a él, sin tocarlo al principio, solo estando presente. Eventualmente, Daniel se recostó contra ella y ella lo abrazó mientras lloraba. Está bien, susurró. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. Patricia observaba desde la puerta, limpiando sus propios ojos discretamente. Después de que Daniel se calmó, Patricia repasó las reglas con todos. Visitas semanales de seguimiento. Terapia para Daniel 2 veces por semana. Informes regulares sobre cómo iban las cosas. Y recuerden, dijo antes de irse, esto es colocación temporal por ahora. Dependiendo de lo que pase con el caso criminal, de si aparece familia. Entiendo, Carla dijo, pero mirando a Daniel, quien ahora estaba mostrando a Sofía cada objeto en su nueva habitación con emoción cuidadosa, supo que no iba a dejarlo ir fácilmente. Este niño ya se había convertido en parte de su familia, y Carla haría lo que fuera necesario para que fuera permanente. La luna de miel duró exactamente 3 días. Luego, la realidad del trauma de Daniel emergió con fuerza. La primera noche, Daniel despertó gritando a las 2 de la madrugada. Carla corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, temblando, completamente inconsciente de dónde estaba. El señor está aquí. Está en el auto con mamá. Tengo que irme. Daniel, estás a salvo. Estás en casa conmigo. El señor no está aquí. Tomó varios minutos traerlo de regreso a realidad, y cuando finalmente reconoció dónde estaba, el terror en sus ojos fue reemplazado por vergüenza. Lo siento, soy raro. Como dijeron los otros niños. ¿No eres raro? Tenías pesadilla. Eso es completamente normal. Pero pasó el resto de la noche en el sofá, incapaz de volver a su habitación donde las sombras se ven como el señor en la segunda crisis vino en el supermercado. Carla había llevado a ambos niños a comprar víveres, actividad mundana que pensó sería segura. Pero cuando pasaron por pasillo de farmacia, Daniel vio algo que lo desencadenó. Bolsitas pequeñas transparentes, las que se usaban para organizar vitaminas o joyería. Para Daniel, se parecían a las bolsitas donde venían las drogas que había visto con su madre. Se congeló completamente, rostro pálido, respirando rápido. Daniel, ¿qué pasa?
Carla preguntó, preocupada, pero Daniel no podía responder. Estaba teniendo ataque de pánico completo en medio del supermercado. Carla abandonó el carrito de compras y guió a ambos niños afuera. Se sentaron en el auto mientras Daniel lentamente volvía a sí mismo. Lo siento, seguía diciendo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, no tienes nada por qué disculparte. Tu cerebro vio algo que le recordó cosas malas. No es tu culpa. Pero Daniel claramente sentía que era su culpa, como si su propio trauma fuera defecto de carácter. La tercera crisis fue la más difícil. Una semana después de llegar, Daniel tuvo berrinche masivo cuando Carla le pidió que guardara sus juguetes antes de la cena. ¡No! ¡No tienes que decirme qué hacer! ¡No eres mi mamá! Las palabras cortaron, pero Carla recordó el entrenamiento. Este era comportamiento normal de prueba. Daniel estaba preguntando, ¿te quedarás cuando sea difícil o me abandonarás, como todos los demás? Tienes razón, Carla dijo calmadamente. No soy tu mamá, pero soy adulto responsable de cuidarte. Y en esta casa, todos guardamos nuestras cosas antes de comer, incluyendo yo. Te odio. Daniel corrió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Carla podía escucharlo sollozando del otro lado. Sofía miraba con ojos grandes. ¿Está enojado contigo? Está asustado, Carla explicó. Y cuando las personas están asustadas, a veces sacan sus sentimientos con las personas que son más seguras. Es señal de que confía en mí lo suficiente para mostrar sus emociones reales. Carla le dio a Daniel 20 minutos. Luego tocó su puerta suavemente. Daniel, ¿puedo entrar? No hubo respuesta. Carla abrió la puerta lentamente. Daniel estaba acurrucado en su cama, cara enterrada en almohada. Se sentó en el borde de la cama. Sé que eso fue difícil. Y está bien estar enojado, pero no está bien decir te odio cuando realmente estás asustado o triste. No quise decirlo. Voz ahogada salió de la almohada. Lo sé, pero las palabras tienen poder. Así que, cuando estés molesto, usemos palabras diferentes. ¿Qué tal, estoy frustrado o necesito espacio? Daniel se giró lentamente. ¿No vas a hacer que me vaya por portarme mal? Y ahí estaba el miedo real, el que impulsaba todo el comportamiento. Daniel, mírame, esperó hasta que sus ojos se encontraron. No vas a ningún lado. Vas a portarte mal a veces. Vas a probar límites. Vas a tener días difíciles. Y voy a seguir aquí a cada vez. ¿Prometes? Prometo. No importa qué tan difícil se ponga. No te estoy dejando. Daniel se lanzó a abrazarla, sollozando otra vez. Y Carla lo sostuvo murmurando seguridades, sabiendo que esta no sería la última vez que tendría que probar que sus promesas eran reales. Las semanas siguientes establecieron patrón. Buenos días donde Daniel era niño dulce y cooperativo. Días malos, donde cada pequeña cosa era lucha. Y días terribles donde el trauma era tan fuerte que Daniel apenas podía funcionar. La terapia ayudó. La terapeuta de Daniel, la doctora Sánchez, era mujer gentil especializada en trauma infantil. Usaba terapia de juego, dejando a Daniel procesar sus experiencias a través de muñecos y dibujo en lugar de solo palabras. Después de una sesión, la doctora Sánchez llamó a Carla aparte. Daniel está haciendo progreso, pero necesita entender trauma como este no desaparece. Es trabajo de años, no meses, y habrá retrocesos. Estoy preparada para eso. ¿Lo está? ¿Realmente? Porque es fácil decir cuando están en fase de luna de miel. Es diferente cuando es 3 de la madrugada y él está gritando por tercera vez esa semana. Es diferente cuando su propia hija está sintiendo el estrés. Es diferente cuando su trabajo y vida social sufren porque todo gira alrededor de sus necesidades. Carla conocía la verdad en esas palabras. Ya podía sentir el agotamiento. Sofía había sido paciente, pero Carla podía ver cómo se retiraba a veces cuando Daniel monopolizaba la atención. Y trabajo había sido desafiante, difícil concentrarse durante el día después de noches interrumpidas. Vale la pena, Carla dijo firmemente. Él vale la pena. Estoy de acuerdo, solo necesito que sea honesta consigo misma sobre qué está comprometiendo, porque Daniel necesita consistencia. Si va a dejarlo eventualmente,
sería mejor para su salud mental si sucede más temprano que más tarde. En las palabras persiguieron a Carla. Había considerado realmente todas las implicaciones de cómo esto cambiaría permanentemente su vida. Esa noche, después de acostar a ambos niños, se sentó con copa de vino rara indulgencia y pensó honestamente sobre su situación. Las finanzas eran ajustadas incluso con el estipendio del Estado. Su vida social había desaparecido completamente. Su hermana Lucía había expresado preocupación sobre cuán delgada se estaba estirando, y hubo momentos donde Daniel gritaba que la odiaba, o donde Sofía lloraba porque Daniel recibe toda la atención, donde Carla se preguntaba si había cometido terrible error. Pero entonces recordaba encontrar a Daniel en ese estacionamiento. Recordaba cómo se había aferrado a ella. Recordaba su voz preguntando: ¿realmente me quedo? Y supo que no había cometido error. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, aunque fuera difícil, aunque la destrozara a veces, aunque significara sacrificar la vida que había planeado para la vida que era necesaria. Porque eso es lo que el amor real significaba, no el sentimiento cálido difuso de películas y canciones, sino la elección diaria y difícil de quedarse cuando cada parte de ti quiere huir. Y Carla Méndez estaba en esto por el largo plazo, sin importar lo que costara. 6 meses después de que Daniel viniera a vivir con Carla, llegó la notificación que habían estado esperando y temiendo. El juicio de Héctor Ruiz estaba programado, y Daniel tendría que testificar. La detective Ramírez vino personalmente al apartamento para explicar el proceso. Haremos todo lo posible para que sea lo menos traumático posible, aseguró. Puede testificar por video si el juez lo permite. Tendrá persona de apoyo. Y fiscal, está entrenado en trabajar con niños ampero. Nada de eso cambiaba el hecho. Daniel tendría que revivir la peor noche de su vida frente a extraños. La doctora Sánchez trabajó con él durante semanas preparándolo. Practicaron responder preguntas. Hablaron sobre cómo estaría bien estar asustado, sobre cómo decir la verdad. Era valiente, incluso cuando era difícil. El día del testimonio llegó en martes frío de marzo. Carla había pedido día libre del trabajo. Se vistió profesionalmente, como si eso, de alguna manera, ayudaría. Daniel estaba inusualmente callado esa mañana, apenas tocando su desayuno. No tienes que hacer esto si no quieres, Carla le dijo, aunque sabía que técnicamente no era verdad. La citación legal significaba que sí tenía. Tengo que. Daniel respondió con voz pequeña, pero decidida. Para que el señor Malo no lastime a otra mamá, el tribunal había establecido sala especial para el testimonio de Daniel, habitación pequeña con cámara, donde podía hablar con fiscal mientras jurado observaba en pantalla. Carla fue permitida estar con él, sentada justo fuera del marco de la cámara. El fiscal, mujer llamada Andrea Morales, era gentil, pero directa. Daniel, ¿puedes contarme sobre la noche que tu mamá se enfermó en el auto? Daniel miró a Carla, quien asintió alentadoramente. Y entonces comenzó a hablar. Con voz que temblaba pero no se rompió, contó todo. Sobre esperar en el auto, sobre el hombre que vino sobre los gritos, sobre cómo su mamá dejó de moverse. ¿Ves a ese hombre aquí hoy? Daniel miró la pantalla que mostraba la sala del tribunal. Y cuando vio a Héctor Ruiz sentado en mesa de defensa, su cuerpo completo se tensó. Ese es el anel, señor, que hizo dormir a mi mamá. El abogado defensor intentó contrainterrogar, sugerir que Daniel estaba confundido, que era demasiado joven para recordar correctamente. Pero Daniel mantuvo firme su historia, porque era verdad. Y la verdad no cambia sin importar cuántas veces la cuestionen. Después de 30 minutos que se sintieron como horas, terminó. Daniel había hecho su parte. Ahora era responsabilidad del sistema buscar justicia. Mientras salían del tribunal, Daniel agarró la mano de Carla. ¿Hice bien? Hiciste increíble. Fuiste tan valiente. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Y ahora? ¿El señor Malo va a prisión? Esa es decisión del jurado. Pero les dijiste la verdad, y eso es todo lo que podías hacer. El juicio duró 3 días más. Hubo testimonio médico sobre la sobredosis de Isabel, evidencia forense colocando a Héctor en el auto, mensajes de texto
mostrando que había estado presionándola por dinero que le debía. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en culpable de homicidio voluntario y abuso infantil por poner en peligro. Héctor Ruiz fue sentenciado a 25 años de prisión. La detective Ramírez llamó a Carla esa noche para dar las noticias. Justicia fue servida. El testimonio de Daniel fue crucial. Sin él, Héctor podría haber salido. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo le digo que su testimonio envió a alguien a prisión? Le dice que ayudó a hacer las cosas bien, que fue valiente cuando importaba, que hizo algo que su mamá estaría orgullosa en Carla. Compartió las noticias con Daniel esa noche antes de dormir. Su reacción fue inesperada, no alivio o celebración. Solo cansancio profundo. ¿Significa que ya no tengo que pensar en él? Puedes intentar no pensar en Ellen, pero si lo haces a veces, está bien también. Lo que te pasó fue real, no desaparece solo porque él está en prisión. Daniel asintió lentamente. ¿Puedo preguntar algo? Cualquier cosa. ¿Ahora puedo quedarme contigo para siempre? ¿O todavía es temporal? La pregunta que Carla había sabido vendría eventualmente. Patricia había explicado que con el caso criminal cerrado, necesitaban tomar decisión sobre el futuro a largo plazo de Daniel. Había 3 opciones: mantenerlo en foster care con Carla indefinidamente, buscar adopción con otra familia, o que Carla iniciara proceso de adopción. Quiero hablar contigo y Sofía sobre eso. Mañana, Carla dijo. Es decisión grande, y todos necesitamos estar de acuerdo al día siguiente. Carla sentó a ambos niños en el sofá. Sofía tenía casi 11 años ahora, lo suficientemente grande para entender las implicaciones. Daniel había cumplido 7. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro. Carla comenzó. Daniel, has estado con nosotros por 6 meses, y ha sido desafiante a veces. Pero también ha sido bueno. Muy bueno. Daniel miraba sus manos, claramente aterrorizado de lo que vendría después. Y Sofía, sé que no siempre ha sido fácil para ti tampoco. Compartir tu mamá, compartir tu espacio, ajustarte a tener hermano. Está bien, Sofía dijo rápidamente. Daniel está bien. ¿Solo está bien? Carla preguntó con sonrisa suave. Sofía se sonrojó. Bueno, es mejor que está bien. Es molesto a veces y ruidoso, y tiene pesadillas que me despiertan. Pero también es divertido. Y me ayuda con matemáticas. Y hace que la casa se sienta menos sola. Daniel levantó la vista, sorpresa en su rostro. Así que aquí está mi pregunta. Carla continuó. ¿Qué pensarían si Daniel no fuera solo niño foster temporal? Si fuera parte permanente de nuestra familia. Hubo silencio. Daniel miraba a Carla como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir adoptarme? Susurró. Sí. Eso es exactamente lo que quiero decir. Pero es decisión para todos nosotros. Cambiaría nuestras vidas permanentemente. Significaría que seríamos familia real, no solo ahora, sino para siempre. Sofía fue la primera en hablar. Siempre quise hermano, y Daniel ya se siente como hermano. Así que sí, voto que sí. Carla miró a Daniel. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de esta familia permanentemente? Las lágrimas corrían por el rostro de Daniel ahora. ¿De verdad? No es broma. ¿No vas a cambiar de opinión? No es broma. No voy a cambiar de opinión. Pero necesitas entenderla. Adopción significa que soy legalmente tu madre. Significa que tienes responsabilidades y reglas. Significa que incluso en días difíciles, cuando estás enojado o asustado, seguimos siendo familia. ¿Puedes comprometerte a eso? Daniel asintió tan vigorosamente que Carla pensó que su cabeza podría caerse. Sí, 1000 veces sí. Y así comenzó el proceso. Más papeleo, más visitas al hogar, más evaluaciones. Pero esta vez era diferente. Esta vez había línea de meta visible. Patricia guió a Carla a través de cada paso. La audiencia de terminación de derechos parentales, donde los derechos del padre de Daniel, quien todavía estaba en prisión, fueron oficialmente terminados. La audiencia de adopción, donde el juez revisaría el caso. Tengo que advertirle, Patricia dijo. El padre biológico está oponiéndose a la adopción desde prisión. Dice que cuando salga, quiere recuperar a su hijo. ¿Puede hacer eso? ¿Después de años sin contacto? Es improbable que tenga éxito.
pero agrega complicación al proceso. Podría significar retraso. Carla sintió rabia creciendo. Este hombre, que nunca había sido padre para Daniel, ahora intentaba bloquearlo de tener familia real. ¿Qué podemos hacer? Demostrar que la adopción está en el mejor interés de Daniel, que tiene vínculo con usted y Sofía, que está prosperando en su cuidado, que sería traumático separarlo ahora. La audiencia final llegó 3 meses después. Carla se vistió profesionalmente. Trajo fotos de Daniel con ella y Sofía en su cumpleaños, en el parque, haciendo tarea juntos. Trajo informes de su escuela mostrando que sus calificaciones habían mejorado. Trajo carta de la doctora Sánchez describiendo su progreso en terapia. El padre de Daniel apareció por video desde prisión. No lo había visto en 4 años. Argumentó que había cometido errores, pero que merecía segunda oportunidad. Que su hijo necesitaba conocer a su padre biológico. Pero entonces fue turno de Daniel de hablar. El juez le preguntó directamente a Daniel: ¿entiendes lo que significa adopción? Significa que Carla sería mi mamá de verdad, para siempre. ¿Y eso es lo que quieres? Sí, en él ya se siente como mi mamá y Sofía se siente como mi hermana. Y no quiero dejarlas nunca. ¿Qué hay de tu padre biológico? ¿No quieres tener relación con él? Daniel había mirado a la pantalla donde su padre esperaba y con voz clara dijo: no lo conozco y él no me conoce. Carla sí me conoce. Sabe sobre mis pesadillas. Sabe qué comida no me gusta. Sabe cómo calmarme cuando estoy asustado. Ella eligió quedarse conmigo cuando era difícil. Esa es mamá real. El juez había asentido lentamente y después de breve receso dio su fallo. Basándome en evidencia presentada, encuentro que está en mejor interés de Daniel que esta adopción proceda. Los derechos parentales del padre biológico están terminados. La adopción es aprobada. Felicidades a su nueva familia. Anel Mazo golpeó y oficialmente Daniel dejó de ser Daniel Torres, niño Fauster. Se convirtió en Daniel Méndez, hijo de Carla Méndez.